Con nosotras, Laura González de Chávez. Dios no oculta las debilidades de las personas que Él usa. Al contrario, las expone sus pecados. Y lo vemos en todos los personajes aquí. El Señor escoge y su elección no tiene nada que ver con lo externo, como tú decías, Patricia, ni con sus habilidades. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir a simple vista. Él mira el corazón. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es primero de Crónicas capítulos 8 al 10. En los últimos días hemos estado conversando sobre algunos de los libros que ya hemos leído como parte de este reto. Hoy Laura González y Patricia de Saladín continúan con nosotras para hablarnos sobre los libros de Samuel. Aquí está Patricia con nosotras. En el día de hoy estamos continuando con los programas que acompañan nuestro reto de lectura Mujer Verdadera 365. En el programa de ayer vimos el libro de los jueces y pudimos ver el deterioro del pueblo. Ese ciclo repetitivo de pecado, clamar a Dios, Dios enviar un juez, un libertador y finalmente el pueblo restaurarse hasta volver nueva vez al ciclo. Pero la frase que se repite en el libro de los jueces, que dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, parece prepararnos para lo que vamos a comenzar a ver en el día de hoy. Hoy vamos a comenzar a ver la monarquía de Israel. Israel tendría un rey como las demás naciones. Dios les concedería a ellos su petición. Y veremos para esto los libros de primero y segundo de Samuel. Vemos cómo ese reino está avanzando y estamos ahora en la búsqueda de ese rey. Ese reino que se perdió con la caída, ese reino que había sido prometido a Abraham, ahora lo vemos querer cumplirse parcialmente con estos reyes humanos que vamos a ver. Pero definitivamente el pecado y la desobediencia confirman que viene alguien más grande. Ese rey con R mayúscula todavía no ha llegado. Y para ver primero y segundo de Samuel, hoy me acompaña mi amiga, mi hermana y mi compañera de milicia, Laura González. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Patri, qué bendición estar aquí contigo, hablando de este tema que nos apasiona. Amén, así es. Nos encanta la palabra de Dios. Nos encanta poder compartirla con las mujeres que nos escuchan y ver esa palabra obrando, ver su hermosura, verla obrar como ella misma dice que es, como una espada, y viéndola llevar ese fruto que ella ha prometido que realmente traerá. Amén. Pero vamos a coger este material, ya vamos a comenzar, porque como son 2 libros en un solo programa, no tenemos tiempo que perder. Y vamos a comenzar con las preguntas básicas. El autor, Laura, el autor de primero y segundo de Samuel, ¿quién es? Su autor es desconocido, pero se piensa que fue extraído de escritos de Samuel, Natán y Gad, que eran profetas de aquel tiempo. Así que está escrito quizás por varios profetas. Y está como dirigido al pueblo de Judá. Y, ¿verdad? El libro de los jueces muestra ese caos moral, esa necesidad de líderes fieles, y entonces ahí entran primero y segundo de Samuel. ¿Y cuál sería el mensaje central del libro? Bueno, el tema central es que Dios es soberano sobre los pueblos y los individuos y que Dios requiere nuestra obediencia sobre cualquier otra cosa que podamos ofrecerle. Amén, así es. O sea, realmente en estos 2 libros, a diferencia de, por ejemplo, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, aquí destacan 3 líderes, 3 personajes marcadamente, que son Samuel, Saúl y David, ¿verdad? Y lo que vemos es como la vida de Samuel es como un hilo que se teje a lo largo de las historias de estos 2 reyes importantes. ¿Y cómo pudiéramos ver, Laura, en medio de la instauración, porque lo que vemos es eso, el pueblo de Israel decía, nosotros queremos tener un reino como las demás naciones.
¿cómo podemos ver aquí ese hilo de la historia de la redención? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, antes de llegar ahí, Patri, déjame aclarar, creo que tú lo dijiste antes, que esto es un solo libro, que en la escritura sale dividido en dos partes, pero realmente lo que vemos es en estos dos libros o en este libro, la mano de Dios actuando en la historia de ese pueblo elegido, cumpliendo sus propósitos. Entonces, vemos el plan de Dios desarrollarse. El pacto de Dios con Abraham ahora va a continuar a través de David. Y como tú decías al principio, David entonces apunta a ese rey futuro, a ese reinado futuro, a ese rey prometido, a ese mejor rey, a ese Mesías que es Jesucristo. O sea que David es un tipo de Jesucristo. Así es. Pero antes de llegar a David, bueno, el libro comienza con una historia, ¿verdad?, que todavía está insertada en el libro de los jueces, porque Samuel Exacto. fue el último de los jueces. Y vemos una historia muy conocida para nosotras como mujeres en especial, que es la historia de Ana. Y me gustaría comentarte que en esos primeros capítulos, aunque no vamos a entrar al tema de Ana, pero en esos primeros capítulos se termina con un poema de Ana, y es increíble cómo en ese poema de esta mujer se resume básicamente estos temas que tú viniste comentando. Sí. El hecho de que Dios exalta al humilde y quiere la obediencia y resiste al orgulloso. Amén. Dios termina siempre cumpliendo sus propósitos prevalecerán y Dios levantará un rey ungido. Un rey que no es un rey como el de las demás naciones, no, es un rey distinto. Pero entonces, en el desarrollo de todo esto, nosotros vemos la continuación de la historia de la redención. Exactamente. ¿Cómo vemos aquí que esa historia sigue tejiéndose? Porque eso es parte de lo que queremos traer con estos programas de Mujer Verdadera 365, es ayudar a las lectoras a ver, ¿verdad?, que la Biblia es un solo libro con una sola historia que corre a través de todas sus páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que es esa historia de la redención. Así es. Bueno, Patricia, como hablábamos hace un momento, para recapitular, Primera de Samuel cubre desde la opresión de los filisteos. Vemos la introducción de Samuel como el último juez que tú mencionaste, y finalmente vemos la selección y la instauración de Saúl como rey, que era ese rey que esos judíos querían para parecerse a los demás pueblos, ¿verdad? Entonces, Segunda de Samuel cubre aproximadamente 40 años y cubre mayormente el reinado de David, que era ese rey que apunta a Cristo. Y entonces inicia con la proclamación de David como rey y la consolidación de su monarquía. Y entonces, ¿cómo en el texto general del plan de Dios? Bueno, es que la historia de Dios a través de este pueblo continúa y vemos a los reyes subir y caer. Vemos tiempos de guerra, vemos tiempos de paz, pero en medio de todo esto, Dios continúa escribiendo la historia, controlando los eventos y llevando su historia hacia la culminación de ese plan de redención y de ese Mesías que vendría. De ese Mesías prometido, ese mejor rey, ese Jesucristo del que hablamos. Así es. Y tú sabes que, Laura, me gustaría detenernos un poco antes de seguir con las cosas que podemos aprender de Dios y de su carácter. Vamos a detenernos un poco en los tres personajes. Vamos a detenernos un poco en Samuel, que ya dijimos fue el último juez y también fue un profeta. Porque Samuel es un personaje muy especial, definitivamente. En medio de toda esa oscuridad que venía del libro de los jueces, él es un caso especial. Así es. Como tú dijiste, Patricia, él fue el último juez antes de la instauración de la monarquía de Saúl. Y es maravillosa su historia porque él había sido entregado a Dios por Ana, su madre, desde que fue destetado. Y él escuchó el llamado del Señor desde niño y se convirtió en un líder religioso respetado e importante. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y como Moisés, en su momento él intercede ante Dios, confesando el pecado del pueblo. Él era un vocero fiel de Dios para el pueblo. Y lo que me encanta de Samuel era lo rápido que era para obedecer. Es un ejemplo de liderazgo espiritual para nosotros. Así es, y me llama la atención como él se enoja en cierta medida, se enoja con el pueblo cuando el pueblo pide rey,
Y Dios le dice, no, es que no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Así es, así es. Y eso tiene muchas implicaciones porque eso no solamente era que habían desechado a Dios, sino en este caso Samuel también tenía hijos. Pero vamos a seguir con el siguiente personaje, así de manera rápida. Vamos a ver ahora a Saúl. ¿Cuántas aplicaciones tienen esas historias de Saúl al principio? Ese parecería el rey perfecto, buen mozo, más alto que todos en esa multitud, se destacaba por su estatura. Era tan humilde que él no quería ni siquiera aparecer en escena. Pero sin embargo, comienza así y termina mal. Así mismo es, pero fíjate que es increíble porque al principio él parecía humilde. Él incluso se escondió para que no lo vieran, se escondió entre el bagaje. Pero qué increíble ver su declive moral y su trágico final. Y definitivamente que Saúl fue dado al pueblo como disciplina, porque el pueblo quería un rey como los demás pueblos. El pueblo no quería a Dios como su rey, no quería ser gobernado por Dios, sino por un hombre como los demás pueblos. Y entonces él comenzó a vivir su llamado de una manera humilde, pero vemos que poco a poco comenzó a confiar más y más en sí mismo y a rebelarse contra Dios, a desobedecerlo. Era impulsivo, era desobediente, él confiaba en su propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios como se la ordenaba o se la comunicaba a Samuel, y seguía los deseos de su propio corazón. Así es, y fue muy pragmático. Sí. Esa parte famosa, ese texto famoso que dice que cuando Samuel le dice, pero ¿qué has hecho? Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea, él era un hombre sumamente pragmático. Vamos a hacer lo que funciona. Samuel no llega, hay que ofrecer sacrificio, el pueblo se me está desertando, bueno, pues yo resuelvo. Porque él quería como mejorar el plan de Dios. Y resolver, como muchas veces nosotras, Laura, yo veo que muchas veces nosotras vemos a Saúl que hace así, dice, yo voy a resolver porque Samuel no llega. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres no asumimos el liderazgo que le corresponde a los hombres que tenemos al lado? Porque decimos, este hombre no resuelve, déjame yo resolver. Así mismo, y violentamos el hecho que Dios dice, no, para mí que tú obedezcas es más importante que las cosas salgan bien. Yo prefiero que tú seas obediente. Exacto. Saúl pudo haber tenido buenas intenciones, pero estaba desobedeciendo a Dios. Y la realidad es que Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Él no necesita que le sacrifiquemos nada. Él solo quiere que obedezcamos completamente y no parcialmente. Amén, así es. Y por otro lado, el tercer personaje, así de manera rápida, es David, que en este momento es un muchacho. Es un muchacho pastor, humilde detrás de las ovejas, y cómo ahí también hay una lección para mí enorme y creo que para nosotras como mujeres también, porque cuando Samuel llega, ¿verdad?, medio escondido de Saúl a ungir a este nuevo rey, cuando Dios le dice, no, es que ya yo deseché a Saúl, ven y busca al otro, está en casa de Isaí. Cuando Samuel ve a Eliab, dice, pero este es el ungido de Dios. Otra vez la misma trampa, la apariencia del buen mozo hijo de Isaí. Así es. Pero Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y eso a mí me recuerda tanto, Laura, Génesis 3, porque lo que Eva vio fue la belleza del fruto. Y yo creo que nosotras eso lo reproducimos siempre. Nosotras, mi tendencia por lo menos, es a mirar lo que está delante de mis ojos. Es así, Y realmente tengo que repetírmelo constantemente. Pero ese niño, ese jovencito, logra una gran victoria. Así es. Y él tenía un espíritu tierno delante de Dios. Eso me encanta de David. Y yo creo que Dios vio su corazón, como tú dices, desde el principio. Él tenía la disposición de hacer la voluntad de Dios sobre la suya. Aún él pecó grandemente, lo vemos, pero su deseo era agradar a Dios. Y él tenía la capacidad de arrepentirse, sin importar cuán bajo él había caído, que es lo que no vemos en Saúl. Saúl se justificaba continuamente, justificaba su desobediencia. David no. David tenía un corazón continuamente arrepentido delante de Dios.
Así es, por eso llegan a decir que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y también me maravilla ver cómo él, a pesar de estar huyendo de Saúl, con oportunidades de tomar venganza por sí mismo, de coger el reino a su tiempo, quiere que muestra su confianza en Dios, Ujú. no toma venganza por su propia mano. Y Exacto. esas cosas lo hacen así un tipo, como veíamos, como un tipo de Cristo. Me encanta la paciencia que él tuvo, porque fíjate que él sabía que él era el rey, que Dios había ya ungido, ¿verdad? Y proclamado, pero él sabía que él era el rey, que Dios había ya ungido, pero él estaba esperando el momento en que Dios lo colocara en el lugar. Y él esperó sometido ahí, debajo de Saúl, como tú dices, huyendo de Saúl, no defendiéndose incluso, pudiendo hacerle daño en un momento específico, estando cerca de Saúl, y no le hace daño porque él estaba sometido a Dios y a los tiempos de Dios, y eso me encanta. Así es, se ve como esa obediencia, esa humildad que se quiere resaltar, y que debemos confiar en el Señor a pesar de la maldad humana, porque Dios está cumpliendo sus propósitos. Y Ujú. en medio de todo eso, para nosotras como mujeres hay lecciones, porque en medio de todas esas Así es. historias aparece también el relato de Abigail y David mismo refrenando su venganza. Exacto, Y exacto. y podemos aprender en realidad mucho acerca de él, de su persona, pero sobre todo de su confianza en el Señor. Porque Laura, fíjate algo, eso que tú mencionabas de los pecados de cada uno, de David y de Saúl. Si nosotros ponemos en balanza el pecado de Saúl en comparación con el pecado de David, el pecado de Saúl es mínimo a los ojos humanos en Así es. comparación con el pecado de David, que es atroz. Y que no tiene otro nombre, es atroz. Pero ahí vemos lo que Dios, o sea, que nosotros no vemos como Dios mira, nosotros Así es. miramos y juzgamos con nuestros parámetros, porque la diferencia no está en el tamaño de nuestro pecado, aunque definitivamente eso afecta, pero para Dios lo que Dios quiere es el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La clave Así está en lo es. que tú mencionaste, David se arrepintió, Saúl no se arrepintió. Es más, Exacto. Saúl lo que le dice a Samuel, ay, que no vengan esas consecuencias, que el pueblo no vea. Así es, Patricia. Mira, Saúl fue desobediente y arrogante. Claro, David fue un asesino. Él premeditó todo ese asunto para matar a este hombre, ¿verdad? Entonces, sí, pero sin embargo, como tú dices, ¿qué es lo que Dios vio? Su corazón arrepentido y su quebrantamiento y su espíritu humilde y su deseo y su verdadera arrepentimiento, que es lo que nunca vemos. Nunca vemos un arrepentimiento real en Saúl. así es. Eso que dice el Salmo 51. Por eso, junto Exacto. con estas narraciones, es muy bueno leer el Salmo 32, el Salmo 51, cuando vemos que David se pone de acuerdo con Dios. Sí, mira, yo Ujú. nací pecador. En el seno de mi madre ya yo era pecador. O sea, yo soy más malo Sí, que lo que señor. jamás yo pude haber soñado, pero yo quiero, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me alejes de ti. O sea, ese corazón arrepentido, un corazón totalmente quebrantado. Así es. Y Laura, si yo te pudiera preguntar, ¿qué cosas para ti escribiendo estos devocionales fueron muy relevantes en tu vida? Puntos específicos que tú pudiste aplicarlos a tu vida. Ujú, ujú. Bueno, toda la palabra está ahí para nuestra edificación, ¿verdad? Todo lo que fue escrito está ahí para nosotros aprender muchas cosas. Y de nuevo, yo me maravillo de ver cómo Dios no oculta las debilidades de las personas que Él usa. Al contrario, Ujú. las expone, expone sus pecados. Y lo vemos en todos los personajes aquí, ¿verdad? El Señor escoge y su elección no tiene nada que ver con lo externo, como tú decías, Patricia, ni con sus habilidades. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir a simple vista. Él mira el corazón. Me llama la atención que a los hijos de Samuel no se les dio el privilegio de guiar al pueblo, al igual que su padre. Y eso me llama la atención porque Samuel fue un juez muy, muy bueno, fue un líder, como decíamos ahorita, que fue un buen líder digno de imitar. Sin embargo, sus hijos no fueron piadosos como su padre. Entonces,
Eso me dice que podemos ser padres y madres piadosas. Y aunque hagamos nuestro mayor esfuerzo, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, ni tampoco transferir nuestro liderazgo espiritual. Dios es quien elige, Él es quien capacita. Y es un tema de dones y piedad que no se traspasa. Puede ser el anhelo de nuestro corazón, que nuestros hijos sigan con algo que nosotros estamos haciendo para el Señor, con un ministerio. Y yo estoy segura que Samuel quiso que sus hijos siguieran, pero sus hijos no. El libro dice que no eran hombres piadosos. Sí. Entonces, nosotros podemos, como tú decías, hacer el mejor esfuerzo, pero no, eso no garantiza. La salvación es del Señor. Y puede ser que aún pueden llegar a ser hombres fieles y no necesariamente tienen que seguir en el ministerio. Sí, yo estoy convencida que nosotros tenemos que estar conscientes continuamente de que nosotros no lo tenemos todo bien y que nosotros somos débiles, pecadores y que necesitamos de su gracia. Entonces, yo creo que Dios nos hace ver eso a través de todos estos personajes. No se trata de ustedes, de su habilidad, sino simplemente sepan que yo soy Dios. Vivan en humildad delante de mí con un espíritu quebrantado. Eso es todo lo que Dios quiere. Así es, como dice Romanos, o sea, yo amé a uno, escogí a uno y al otro no lo escogí. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia, porque aún antes de nacer ya Dios tiene estas cosas determinadas. Así es. Y también otra cosa, Laura, que aprendimos de esta porción es como lo que yo mencionaba de que Dios le dice a Samuel, mira, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Muchas veces nuestras quejas contra los líderes humanos, en última instancia, son contra Dios. Y debemos cuidarnos mucho del pecado de la queja y de la murmuración. Eso siempre me trae a mí a la mente el caso que ya vimos en la lectura, ¿verdad? El caso de Miriam y Aarón, como siendo Moisés su hermanito, Dios le tomó tan en serio a ellos el pecado de la queja y de la murmuración. Porque es realmente al final es contra Dios que nos quejamos. Amén, amén. ¿Y qué tú me dices de la obediencia de Saúl? La obediencia a medias, que lo mencionamos rapidito hace un rato. Exacto. Saúl obedeció a medias siempre, intentando siempre mejorar el plan de Dios o, como tú decías, Patricia, actuando pragmáticamente para resolver en lugar de escuchar las instrucciones de Dios. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. Nosotros tratamos de ir por vías que parecen buenas porque queremos lograr un objetivo y desechamos o ignoramos, olvidamos las instrucciones claras de Dios en su palabra. Y eso lo vemos continuamente, aún en nuestras iglesias. La importancia de hacer lo que Dios dice y no irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y Patricia, otra cosa que vale mencionar, y se parece un poquito a lo de Samuel, aunque diferente, porque es la paternidad de Elí, que siempre se habla de eso, ¿verdad? Que él dice que él no estorbó a sus hijos y eso le costó su liderazgo, su sacerdocio. Sí. Entonces, la importancia de ser padres intencionales y estorbar a nuestros hijos, no dejarlos en su pecado y en su necedad. Sí, y eso, tú sabes que gracias a la lectura continuada de Mujer Verdadera 365, nosotras sabemos cuáles eran los requisitos que ya Dios había dejado establecido cuando Él explicó todo lo del sacerdocio, todo lo de los sacrificios, qué podían tomar los sacerdotes, qué podían usar de todas esas ofrendas. Y nosotros podemos entender que no fue que de repente estos hijos de Elí, Dios pasó juicio. No, es que ellos estaban violando las cosas sagradas de Dios. Claro. Lo mismo que vemos una y otra vez, desobedeciendo la palabra de Dios, que Dios le da tanto valor y que nosotros debemos darle el mismo valor a cada palabra que sale de la boca de Dios. Y que aunque no entendamos la razón, tenemos que confiar en el dador de la instrucción. Como pasó cuando se quemaron los hijos de Aarón por el fuego extraño, ¿verdad? Que ellos usaron, porque no hicieron exactamente lo que Dios les instruyó a hacer. Y nosotros tenemos que creer a Dios aunque no entendamos la lógica de Dios. Tenemos que creerle a Él y obedecerlo a Él. Patricia, otra cosa que cautiva mi corazón, y esa historia siempre me cautiva cuando la leo, es el trato de David hacia Mefiboset.
cuando él lo sostiene, lo invita a su casa y a sentarse a la mesa, que me recuerda cómo nosotros, solamente por la gracia de Dios, aún con nuestras debilidades y somos como paralíticas en un sentido, somos como discapacitadas delante de Dios, al igual que Mefiboset, pero él nos sienta a su mesa, ¿verdad? A la mesa del Cordero solamente por su gracia. Eso me encanta, esa historia de Mefiboset. Amén, así mismo es. Nosotros estamos en esa mesa y estamos invitadas a esa mesa por la gracia, pura gracia de Dios. Y definitivamente Amén. todas nos podemos ver en Mefiboset en cualquier momento en que nos vemos, ya sea en esa Así última mesa y es. así como nos vemos en la mesa del Señor también, cuando nos Ujú. reunimos con su iglesia, estamos ahí por gracia, con todos nuestros pecados y todos nuestros defectos, pero por la gracia de Dios. Y tú sabes algo más, Laura, lo de que Dios no está interesado en nuestros sacrificios y ofrendas. Leyendo en estos días me llama mucho la atención que Él dice, mira, a mí no me interesan tus sacrificios y ofrendas, no porque Él no los quiera, sino porque Él dice, mí es toda bestia del campo, mí es toda ave de los cielos. Si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. Pero sin embargo, lo que Dios quiere es ese corazón que veíamos, que David dice en el Así Salmo es. 51, contrito y humillado y que tiembla ante su palabra. ¿A quién Amén. mira Dios? Dice Isaías. ¿A qué miraré? Aquel Ujú. que tiene un espíritu quebrantado, un espíritu humilde. Y nosotras debemos venir delante de Dios y pedirle, abre mis ojos, abre mis oídos, déjame escuchar tu voz y dame un corazón dispuesto a Ujú. obedecer y hacer tu voluntad con deleite, Señor, porque Así queremos es. que se pudiera decir de nosotras, wow, Patricia tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es el elogio más hermoso que se puede decir de una mujer de Así Dios, es. de Así un hombre es. de Dios, en el caso de David, pero cuán lejos. Cuando yo miro mi propio corazón, yo digo, wow, Señor, cuánta gracia Ujú. tú tienes. Y gracias por Jesucristo, que a pesar de lo negro del corazón, nuestros corazones ya han sido lavados, hemos sido lavadas con la sangre de Cristo y no con cualquier cosa, o sea, no fue con cosas corruptibles, fue con esa sangre Amén. preciosa que nos limpia de todo pecado. Y por eso, Amén. como David, podemos decir cuán bienaventurado, cuán dichoso es el hombre a quien se le perdona la iniquidad, a quien se le perdona su pecado, a quien la culpa ya Así es. no me persigue. Y eso es gracias a Así Dios, es. gracias a Jesucristo, a su evangelio. Yo creo que continuamente debemos recordar quiénes somos nosotras y quién es Dios, que somos pecadoras, que no somos Dios y que por eso tenemos que andar con cuidado, como que siempre recordar que mira el caso de Saúl, que puede iniciar bien y terminar mal. O sea, que el que Ujú. cree que está firme, cuida que no caiga, mantente cerca de Dios, mantente alerta a tu pecado, mantengámonos alertas a nuestra posibilidad de caer y vivamos con corazones contritos y humillados delante de Dios. Sí, porque los pecados, Laura, tienen consecuencias y muchas veces nosotros los podemos Exacto. clasificar en pecados más grandes, pecados más pequeños, pecados respetables, pecados, Ujú, pero el ujú. pecado, el fin, Satanás lo que quiere es acabar con Sí. nosotros, destruir, dividir. Entonces no minimicemos las consecuencias de nuestros pecados y como tú dices, no, nadie está tan firme que no va a caer. Ujú, ujú. Y fíjate que que aún una pequeña desobediencia que yo justifique como Saúl tiene grandes consecuencias. Como tú dices, no minimicemos el pecado, porque por ejemplo podemos decir, no, yo no voy a caer como cayó David, pero pudiéramos caer cada día con la desobediencia de Saúl y aún vemos las consecuencias en su vida, ¿verdad? Otra cosa es que muchas veces hablamos de la fe y la valentía de David, eso está bien, pero la realidad es que nosotros somos más parecidos al pueblo de Israel, atemorizado ante los obstáculos y ante los enemigos, pero recordar que tenemos uno mejor que David, Amén. a Jesucristo, quien es nuestro capitán y quien continuamente intercede y lucha por nosotros. Amén. Y yo pienso que ahí es que nos quiere llevar definitivamente, que nos quiere llevar Dios a través de estos libros. Ese apuntando que este David humilde y compasivo pudo descalabrarse, ¿verdad? Como se descalabró, pero Ujú. aún así Dios está construyendo una dinastía de un rey, ese rey eterno, que nosotros estamos esperando. David tuvo la oportunidad de unificar el reino. David hizo la capital, Jerusalén, le puso el nombre de Sión, unificó el reino, trasladó el arca, eh,
quiso construir el templo, ¿verdad? Pero sabemos que el templo finalmente lo construyó Salomón y lo vamos a ver cuando veamos los próximos libros. Pero vemos que a pesar de todo eso, en ese momento, cuando todo eso estaba sucediendo, el pueblo pudo haber dicho, ya, llegamos a lo que era. Ujú. Pero vemos cómo ese pecado que hemos mencionado hizo que todo fuera totalmente mal. Entonces vemos este hombre, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que definitivamente sufrió mucho. Por lo que tú decías, el pecado Ujú. tiene consecuencias. David se arrepintió. Es bienaventurado el hombre que encuentra perdón en Dios, pero vemos todo lo que pasó con su familia. Y nosotras que tenemos familia, nos dolemos Ujú. con todo lo que pasó ahí. Como un hermano, uno de sus hijos viola a su hija, como Absalón le quiere quitar el reino. O Así sea, es. el pecado tiene perdón, porque Dios perdona el más grande de Ujú. nuestros pecados. No hay un Así pecado es. tan grande que no reciba perdón en Cristo, pero definitivamente a veces hay consecuencias muy trágicas y tenemos Así que es. saber que puede darse el caso que vivamos con consecuencias para siempre, porque ese es el fin del pecado, acabar con nosotros. Cuando no vemos todas las consecuencias del pecado, digamos, wow, cuánta gracia de Dios. Y ese David que vuelve al trono, luego de que Absalón quiere derrocarlo, ya es un David quebrantado. Es un Así David es. herido por las tristes consecuencias de su pecado. Pero ese es el hombre que tiene ese corazón conforme al corazón de Dios. Amén, amén. Así es. Dios es bueno, Él es soberano, Él ordena nuestros pasos, Él cumple todos sus propósitos en nuestra vida y podemos descansar en esa realidad. Pero me encanta la idea de que nos quedemos con el hecho de que tenemos la promesa de un rey venidero. Así es. Y los libros terminan también con unos poemas que se amarran con el primer poema de Ana. Que Dios es fiel a su pacto, que Amén. Dios resiste al orgulloso, pero exalta al humilde y al obediente. Amén. Que nuestro Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y esos propósitos redentores se van a llevar a cabo. Dios se opone, ¿verdad?, a la soberbia de David, a la Ujú. soberbia de Saúl. Sin embargo, nuestra mirada tiene que irse más allá a ese rey que traerá finalmente bendición y que su reino será eterno. Y yo creo que al final todos estos reyes, todos estos 6 libros, que en realidad son 3, porque están divididos en 2, pero eran uno cada uno. Primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, y primero y segundo libro de Crónicas. Lo que nos quieren es apuntar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese Rey, nuestro Señor Jesucristo, que finalmente nos traerá bendición y seremos bendecidos en su reino eterno. Bueno, Laura, y se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido de verdad una bendición y un deleite poder haber compartido contigo en el día de ayer, viendo el libro de los jueces, y en el día de hoy viendo primero y segundo de Samuel. La verdad que nuestro Dios y su palabra son el deleite de nuestras almas. Que Él nos mantenga así hasta su venida o hasta que partamos de aquí para ir finalmente algún día con Él en gloria. Así es, Patri, encantada de estar aquí contigo hablando de estas cosas hoy. Patricia de Saladín y Laura González de Chávez han estado conversando acerca de la historia de Dios, su plan de redención. Y hoy ellas nos han estado ayudando a ver el lugar que los libros de Samuel ocupan en esa historia.
Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.